Estimados alumnos, en esta oportunidad vamos a estudiar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Los objetivos que se persiguen son los siguientes: determinar las medidas de tendencia central para datos cuantitativos, así como analizar la importancia de las medidas de dispersión para determinar la representatividad que tienen las medidas de tendencia central. Iniciemos con las medidas de tendencia central. La medida más común y más utilizada en estadística es la media aritmética. Y muchas veces no nos damos ni cuenta si tiene sentido utilizar la media aritmética, ¿no? Pero la utilizamos, ¿no? Debido a que su definición es muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, la media aritmética se define como la suma de todos los valores observados dividido entre el total de observaciones, ¿no? La expresión matemática, ¿no? Es la que aparece ahí como un X barra, con una sumatoria que estaría multiplicando cada uno de los valores de los XY por la frecuencia o el número de veces que se repiten, ¿no? Dividido entre el total de datos. Si lo que tenemos son datos agrupados en clases, es decir, que los tenemos en una tabla de frecuencia, la media aritmética la vamos a calcular utilizando el punto medio, ya que el valor de la variable no se conoce. Y lo único que vamos a cambiar con la expresión anterior donde tenía el valor de XY, lo voy a cambiar por el punto medio de la clase, ¿no? La nota que aparece al pie de página es muy importante tomarla en cuenta. Por ejemplo, dice, la media es muy sensible a valores extremos. ¿Qué quiere decir eso, no? Que si yo tengo un conjunto de datos muy homogéneo, ¿no? Y de repente me aparece un par de datos que son muy altos, no debo de utilizar la media aritmética, porque la media va a buscar a esos valores extremos, ¿no? Por el contrario, si tengo un conjunto de datos muy homogéneos y unos valores muy pequeños fuera del conjunto de datos homogéneos, la media también va a buscar a esos valores pequeños. Por lo tanto, cuando tenga valores extremos, no debo de utilizar la media aritmética como un representante del conjunto de datos. Analicemos algunas propiedades que tiene la media aritmética. La primera propiedad es que el producto de una constante por una variable es igual que multiplicar la constante por la media aritmética de la variable. La segunda propiedad es que si yo tengo una muestra grande de elementos, ¿no? Y la divido en submuestras pequeñas y conozco el total de elementos de la submuestra pequeña y la media de las submuestras pequeñas, entonces puedo calcular la media aritmética de la muestra grande, únicamente trabajando con la media ponderada, ¿no? Que es la expresión que aparece ahí, sumar cada uno de las medias de las submuestras multiplicada por el total de elementos de las submuestra, dividido entre el total de elementos que tiene la muestra grande, ¿no? Analicemos este concepto a través de un ejemplo. Imaginemos que tenemos la asignatura de Matemática 1. En esta asignatura se ha dividido en dos grupos. El grupo 1 tiene 38 alumnos y su media es 7.5. El grupo 2 tiene 42 alumnos y su media es de 6.9. Lo que nos preguntan es calcular el valor promedio del total de alumnos, es decir, unir los dos grupos y calcular un único promedio. Siempre que vamos a resolver un problema de estadística, lo primero es obtener del problema la información relevante, ¿no? Analicemos la solución. ¿Qué información relevante se tiene en este problema? Se tiene el grupo 1, que tiene 38 alumnos, y su media 7.5. El grupo 2, que tiene 42 alumnos, y su media 6.9. ¿Qué más información tenemos, no? Ya que tenemos el grupo de matemática dividido en dos, lo que vamos a hacer es utilizar una media ponderada, ¿no? Que esa es la expresión de la media ponderada, la que aparece ahí abajo, ¿no? Una vez sabiendo que vamos a utilizar la media ponderada, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ir multiplicando el número de elementos del grupo 1 por la media del grupo 1, más el número de elementos del grupo 2 por la media del grupo 2, dividido entre el total de elementos, que serían 80 alumnos, ¿no? Tal como se muestra en la siguiente expresión. 38 por 7.5 más 42 por 6.9 dividido entre el total de alumnos, que son 80, ¿no? Ese resultado nos da 7.2. ¿Qué quiere decir el 7.2, no? Que si yo selecciono al azar cualquier alumno que lleva Matemática 1, esperaría que su nota promedio ande alrededor de 7, ¿no? No tiene por qué ser exactamente 7.2, pero podría ser 7, 7.5. Es decir, que todas las notas andan alrededor de 7.2, ¿no? Analicemos otras medidas de tendencia central, ¿no? Como es la media geométrica. La media geométrica se define
como la raíz enésima de la multiplicación de cada uno de los valores de la variable. ¿Cuándo voy a utilizar la media geométrica? Bien, si se tienen valores que están más o menos homogéneos y algunos valores pequeños, puedo utilizar la media geométrica. Sin embargo, la media aritmética no se podía utilizar cuando tengo algunos valores pequeños. ¿Qué otras situaciones voy a utilizar la media geométrica? Cuando tengo un conjunto de datos que van creciendo o bien un conjunto de datos que vayan disminuyendo. En esa situación, puedo utilizar la media geométrica como una medida de tendencia central que represente al conjunto de datos. O cuando tenga unos datos que están dados en porcentajes, que sean tasas, o los datos representen índices. En esas situaciones debería de utilizar la media geométrica y no la media aritmética. La expresión matemática para calcular la media geométrica está dada por la siguiente. La media geométrica es el producto de cada uno de los valores de la variable y la raíz enésima. Si alguno de los valores de la variable se repite, tendría que elevarlo a ese número de valores que se repiten. Si los datos están agrupados en clase, tendría que sustituir cada uno de los valores de la variable por el punto medio de las clases, ya que en una clase no conozco los valores de la variable, sino que su representante es el punto medio. Entonces sería exactamente la misma fórmula, sustituyendo el punto medio de las clases. Analicemos este concepto a través de un ejemplo. Imaginemos que se tienen 4 granjas, y la granja 1 tiene 3 galeras, la granja 2 tiene 6 galeras, la granja 3 tiene 7 galeras, y la granja 4 tiene 9 galeras, Y la tasa de ocupación de cada una de las galeras varía con el tiempo. Así, por ejemplo, la granja 1 tiene una tasa de ocupación del 60 a menor que el 70%. La granja 2 tiene una tasa de ocupación de 70 a menor que el 80%. La granja 3 tiene una tasa de ocupación del 80% hasta menores que el 90%. Y por último, la granja 4 tiene una tasa de ocupación del 90% a menor que el 100%. La pregunta es, ¿cuál es la media geométrica de la tasa de ocupación? Perfectamente nos pudieron haber preguntado cuál es la media de la tasa de ocupación, sin especificarnos que debemos de calcular la media geométrica. Pero como los datos están dados en porcentaje, deberíamos de saber que la medida de tendencia central que se ajusta o que se debe utilizar cuando tengo datos en porcentaje es la media geométrica. Como siempre, lo que hay que analizar es el conjunto de datos relevantes del problema. Tenemos la variable es tasa de ocupación. Si es una tasa de ocupación, se dijo que la medida de tendencia central que debe utilizarse es la media geométrica. Entonces ya sabemos que es media geométrica. Pero analicemos qué más información tiene el problema. Por ejemplo, la granja 1 tiene 3 galeras y la tasa de ocupación va del 60 a menor que el 70%. La granja 2 tiene 6 galeras y la tasa de ocupación va del 70 a menor que el 80%. Así están los datos para la granja 3 y la granja 4. Observamos que los datos están agrupados en clase. Por lo tanto, para facilitar el cálculo, es necesario construir la tabla de frecuencias agrupadas, tal como se muestra a continuación. La tabla de frecuencias, en la primera columna, debe de aparecer la variable que estamos analizando. En este caso, es el porcentaje de ocupación o tasa de ocupación. Para la granja 1, ahí aparece que su porcentaje de ocupación es de 60 hasta menores que 70%. Y así está en cada una de las granjas, las 4 granjas. La siguiente columna se representa el punto medio. ¿Cómo se obtiene el punto medio? Por ejemplo, el primer valor que aparece es 65. Ese es sumar 60 más 70 entre 2 y me da 65. El siguiente, 70 más 80 entre 2 me da 75. Y así los otros 2 valores que aparecen. La siguiente columna, lo que se representa son el total de datos que aparece en cada una de las clases. En la primera clase, que va de 60 hasta menor que 70, aparecen 3 galeras. En la segunda clase aparecen 6, en la tercera 7, en la última clase aparecen 9 galeras. En total tengo 25 datos. Y como la variable es porcentaje de ocupación o tasa de ocupación, se dijo que la medida de tendencia central que debo utilizar es la media geométrica. Entonces sería la raíz 25
de los puntos medios elevado a las frecuencias, ¿no? Tal como se presenta a continuación, ¿no? Sería la media geométrica, la raíz n-ª del punto medio elevado a la frecuencia que aparece. Para el ejemplo concreto sería 65 elevado al cubo por 75 elevado a la 6, que es la frecuencia que tenemos allí, por 85 elevado a la 7, que sería la siguiente frecuencia, y el último punto medio, que es 95 elevado a la 9, que esa es la frecuencia que tiene. El resultado nos da 83.14%. ¿Qué significa este valor, no? Que si yo voy a ver la tasa de ocupación de las 4 granjas, tiene un porcentaje de ocupación del 83.14%. Ahora no me interesa estar analizando cada una de las granjas, sino que me da un valor conjunto, ¿no?, de todas las 4 granjas. Y ese es el valor de 83.14% de ocupación. Analicemos otra medida de tendencia central, ¿no?, como es la media armónica. La media armónica es una de las medidas un poco más complicadas su interpretación, ¿no?, aunque su cálculo es un poco sencillo, ¿no? La media armónica se ve poco influenciada por valores altos, es decir, que si yo tengo un conjunto de datos homogéneos y algunos valores altos, puedo utilizar perfectamente la media armónica, pero no puedo utilizar la media aritmética ni la media geométrica, ya que la media armónica no se ve afectada por valores extremos, ¿no? La interpretación, decía, no es muy sencilla, ¿no? Es más fácil como interpretar el inverso de la media armónica, ¿no? Y hasta para su cálculo es más fácil. El inverso de la media armónica es nada más que la media aritmética del inverso de los datos. Por eso es que la media armónica no se ve afectada por valores extremos, porque trabaja con el inverso de los datos, ¿no? A partir de la expresión del inverso de la media armónica, yo puedo despejar cuál sería la expresión de la media armónica, que está ahí, sería n, sumar el inverso de cada uno de los valores que tengo, ¿no? ¿Cuándo voy a utilizar la media armónica? Para diferenciarnos en qué momento debo utilizar la media armónica y no la media aritmética o la media geométrica, debo de pensar que en general la media armónica se utiliza cuando estoy relacionando dos variables. Por ejemplo, velocidad promedio. Ahí relaciono tiempo y distancia, ¿no? El rendimiento de producción, ¿no? Estaría analizando producción y el número de operarios, o producción y número de máquinas que están trabajando. Estoy relacionando dos variables. Para comprender el concepto de la media armónica, analicemos el siguiente ejemplo. Se tiene la producción de naranja de 5 fincas. Se tiene en la primera columna la producción por tonelada, ¿no? Es decir, que la finca 1 se tuvo una producción de 15 toneladas. La finca 2 tuvo una producción de 5 toneladas. Y así se interpretan todos los valores de la columna de producción. La siguiente columna, que es rendimiento, ¿no?, ¿cómo se interpreta? Es decir, que la finca 1 tuvo un rendimiento de 9 toneladas por manzana cultivada, ¿no? De esa manera voy a interpretar los otros 4 valores que aparecen en la última columna. Lo que nos preguntan es que calculemos el rendimiento promedio por manzana para el total de las 5 fincas. ¿Qué quiere decir esto, no? Que yo voy a unir las 5 fincas y me va a interesar calcular el promedio, pero del total de las fincas. No a estar analizando cada una de las fincas cuál es su producción, ¿no? Analicemos la información más detenidamente, ¿no?, que sería para darle la solución a este problema. Primero, analicemos que tenemos dos variables. Aparece la producción y las manzanas cultivadas. Por lo tanto, si tengo dos variables, se dijo que la medida de tendencia central que se debe utilizar es la media armónica, y no la media aritmética ni la media geométrica. Ya sabiendo qué es la media armónica que vamos a utilizar, lo que tenemos que buscar es cuál es la expresión de la media armónica, ¿no?, y sustituir los valores en la expresión de la media armónica que aparece en esta fórmula. Entonces, para calcular la media armónica sería la producción entre el total de manzanas cultivadas, ¿no? ¿Cuál es la producción total? Quedamos que ahí vamos a analizar las 5 fincas en su conjunto, es decir, necesito sumar la producción de la finca 1, que es 15 toneladas, la producción de la finca 2 son 5 toneladas, más hasta la producción de la última finca, que son 30 toneladas, ¿no? Luego estaría dividiendo entre el inverso de cada uno de los valores. Por ejemplo, 15 entre 9, 5 entre 2, 20 entre 10, luego sumo todos esos valores y me va a dar un resultado de estas operaciones. Y el resultado total es de 8.07. Lo que significa es que el rendimiento promedio del total de las 5 fincas cultivadas es de 8.07 toneladas por manzana, ¿no?
Si se fijan, ahora no estoy analizando cada una de las fincas, he analizado las 5 fincas en su conjunto, ¿no? Para obtener un rendimiento promedio total, ¿no? Y ese rendimiento es que me da 8.07 toneladas por manzana. Como mencioné anteriormente, ¿no? Que la media armónica es una de las que tienen alguna mayor dificultad, ¿no? Para su cálculo, he considerado bien que analicemos el siguiente ejemplo. Ahora lo que tengo es que un fabricante invierte $6.000 anuales, es decir, que un año invierte 6.000, el siguiente año invierte otros 6.000 y el siguiente año también invierte 6.000. Es decir, que la inversión anual es de $6.000. Y eso lo invierte para comprar una materia prima, ¿no? Un producto que el precio promedio para el primer año fue de $22 el kilogramo. Y el precio promedio para el segundo año fue de $28. Y el tercer año fue de $46 el precio promedio de kilogramo. Lo que nos pregunta es, ¿cuál es el precio promedio que ha pagado el fabricante pero en los 3 años? Nuevamente, no interesa estar analizando cuál fue el precio por cada uno de los años. Esos valores aparecen en el problema, ¿no? Tal como está aquí en la solución, ¿no? Analicemos ya la información más detenidamente, ¿no? ¿Qué variables aparecen en este problema? Aparece inversión, que es la cantidad de dinero que está invirtiendo el inversionista, y aparece el precio por kilogramo. Entonces tengo 2 variables. Siempre que tengo 2 variables que la estoy relacionando y voy a calcular un promedio, debo de utilizar la media armónica. Y ahí aparecen los precios por cada uno de los años. El año 1 vale 22, el año 2 28 y el año 3 46. Ya sabemos qué es la media armónica que vamos a utilizar, deberíamos de analizar cuál es la expresión que tiene la media armónica. La media armónica sería la inversión total entre el total de kilogramos que se han comprado. Como son 3 años y cada año se invertían $6.000, entonces el total de inversión serían 3 por 6.000. Luego el total de kilogramos sería la inversión de cada año entre el precio del kilogramo de ese año. Serían 6.000 entre 22, 6.000 entre 28, 6.000 entre 46, eso va en el denominador. Y el resultado final es de 29.15 dólares por kilogramo. Es decir, que el precio promedio en los últimos 3 años que pagó el inversionista fue de 29.15 dólares por kilogramo. Eso es lo que estuvo pagando durante los últimos 3 años. Para continuar el análisis del ejemplo anterior, ahora vamos a comparar cada una de las medidas de tendencia central que hemos estudiado, como es la media aritmética, la media geométrica y la media armónica. De este ejemplo vimos que la media armónica es de 29.15 dólares por kilogramo. Si yo ahora hubiese utilizado la media geométrica, ya tengo los valores ahí de los precios promedios, solo tenía que calcular la raíz cúbica de 22 por 28 por 46 y eso me da un resultado de 30.48 dólares por kilogramo. Si se observa, la media geométrica es mayor que la media armónica, es decir, que si yo hubiese utilizado la media geométrica en lugar de la media armónica, hubiese sobreestimado el valor de cada uno de los kilogramos de materia prima, ¿no? Por otra parte, si hubiese calculado directamente la media aritmética, tengo los 3 valores, lo puedo calcular, sería 22 más 28 más 46 entre 3 datos, y eso me da 32 dólares el kilogramo. Nuevamente sobreestimo el precio total de la materia prima por kilogramo. Por lo tanto, debo de tener cuidado cuál es la medida de tendencia central que voy a utilizar, ¿no? Porque si no, caería en errores, ¿no? Y en general se verifica que la media armónica es menor que la media geométrica y esta es menor que la media aritmética. Hasta este momento hemos estudiado y calculado las medidas de tendencia central. Ahora pasaremos a estudiar las medidas de dispersión, ya que las medidas de dispersión son muy útiles para saber si las medidas de tendencia central pueden utilizarse o no para representar un conjunto de datos, ¿no? Ya que algunas veces las medidas de tendencia central me podrían llevar a errores, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tienen 3 personas, ¿no? Donde sus salarios son 235, 240 y 238 dólares. Pero hay otras 2 personas que son ejecutivos y ganan salarios muy altos, ¿no? Por ejemplo, una persona gana 5.200 y la otra gana 5.250. Y si yo obtengo el promedio de esos 5 valores,
obtendría que cada una de las personas gana $2.232.60, cosa que es falso para las personas que ganan salarios tan bajos. No puedo decir que en promedio ganan más de $2.000, ¿no? Porque eso sería totalmente falso, ¿no? En estas situaciones es importante proporcionar una medida de dispersión para saber si la medida de tendencia central tiene sentido utilizarla o no. Las medidas de dispersión útiles para analizar la representatividad de las medidas de tendencia central son las siguientes tres, ¿no? La desviación media absoluta, la desviación estándar o el coeficiente de variación, ¿no? Por lo tanto, cuando se elabore un informe estadístico y se presente alguna medida de tendencia central, también debe asociarse al menos una medida de dispersión. No puede presentarse únicamente una medida de tendencia central sin decir nada de la dispersión de los datos, ¿no? Entonces, siempre debe de elaborarse o construirse una medida de tendencia central y asociarle una medida de dispersión. Cualquiera de las tres que aparecen allí es válida y eso nos permite tomar conclusiones sabiendo que las medidas de tendencia central representan adecuadamente a los datos. Muchas gracias.